mi esposa está divorciándose de mí. Bueno, está tratando de jugarme una mala pasada. Ella cree que se va a llevar una buena cantidad de dinero. Pero hay algo que aún no le he dicho. Déjame contártelo. Es curioso cómo la gente puede usarte y lastimarte, pero cuando decides defenderte, de repente tú eres el malo. Soy un hombre de 53 años, y esto trata de mi segunda esposa. Se llama Kale, y hemos estado juntos por más de 5 años. Perdí a mi primera esposa en un accidente de auto hace 13 años, cuando mi hija tenía 12. Después de eso, me quedé soltero por mucho tiempo. Luego, hace 4 años, conocí a Kale en un bar. Ese mismo año, mi hija cumplió 19 y se fue a la universidad en Pasadena. Fue una época muy solitaria para mí, y comencé a ir al bar después del trabajo casi todos los días. Perder a mi primera esposa fue increíblemente difícil, pero tuve que ser fuerte por mi hija. Nos apoyábamos mutuamente, pero cuando ella se fue a la universidad, mi vida se sintió vacía. Empecé a beber más, quedándome en el bar hasta tarde para pasar el tiempo. Kale trabajaba allí como bartender. Y, como estaba allí todas las noches, ella y el personal llegaron a conocerme. Después de una semana, ella se acercó y me preguntó si estaba bien. Así comenzamos a hablar y eventualmente empezamos a salir. Kale es mucho más joven que yo, 10 años para ser exactos. Así que no estaba seguro de querer algo serio. Pero ella tomó la iniciativa y me invitó a salir. Eso me ayudó a lidiar con mi soledad, aunque nunca pensé que tendríamos una relación a largo plazo debido a la diferencia de edad. Pero Kale era muy madura para su edad. Es una madre soltera con un hijo de 3 años, criándolo sola después de que su novio la dejara cuando estaba embarazada. Nos unimos por nuestras experiencias difíciles. Cuando las cosas comenzaron a ponerse serias, le conté a mi hija sobre Kale y ella me apoyó. Sabía lo solo que había estado desde que mi hija se había ido. Ella quería lo mejor para mí. Después de un año de salir con Kale, decidimos casarnos en una ceremonia pequeña. Kale no tenía mucha familia, excepto por su hijo y su hermana. Ambas fueron abandonadas por sus padres cuando eran pequeñas y crecieron en un orfanato hasta que pudieron hacer una vida por sí mismas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la soledad te puede hacer vulnerable, y eso fue lo que me pasó a mí. Estaba en un lugar muy vulnerable y no pensé demasiado, solo me dejé llevar y me enamoré de Kale. El primer año de nuestro matrimonio fue genial. Éramos felices, estábamos enamorados, y hacíamos viajes y fiestas. Su pequeño hijo siempre corría por la casa, y me recordaba a cuando mi hija tenía esa edad. Lo quería como si fuera mío. Kale dejó su trabajo después de un tiempo porque quería enfocarse en su hijo, a quien sentía que había descuidado mientras construía su carrera. A mí no me importó, ya que estaba ganando lo suficiente para mantenernos. Tengo un negocio de bienes raíces, que tomé de mi padre después de que él se retiró. Todo iba bien hasta que mi hija vino a visitarme durante Navidad. Me advirtió que tuviera cuidado con gastar demasiado dinero en Kale. Hasta entonces, pensaba que solo estaba cuidando de sus necesidades y haciéndola feliz, tal como lo hice con mi primera esposa. Pero mi primera esposa era sencilla y no le importaban mucho las cosas caras, mientras que a Kale le encantaba la moda y tenía un gusto por la ropa y accesorios de diseñador. Mi hija debió notar algo que yo no veía, observándolo desde una perspectiva externa. En una relación, no debes perderte a ti mismo ni acabar simplemente siguiendo el rumbo de tu pareja. En mi caso, sentía que Kale era mucho más joven y hermosa que yo, así que la consentía. Ahí fue donde me equivoqué. Después de la advertencia de mi hija, comencé a ser más cauteloso con el dinero, lo cual no le cayó bien a Kale. Se dio cuenta de que mi hija me había influenciado. No mucho después de que nos casamos, Kale dejó su trabajo y me pidió que tuviéramos una cuenta bancaria conjunta. Dijo que no quería pedirme dinero cada vez que necesitara algo, pero no me sentía cómodo con la idea de darle acceso completo a mis cuentas.
Así que una cuenta conjunta parecía un compromiso justo. Yo era el único que ponía dinero en la cuenta conjunta ya que Kale no estaba ganando. Ambos teníamos acceso a ella, pero yo era quien la llenaba y ella quien la gastaba. Cuando mi hija me advirtió, comencé a poner menos dinero en la cuenta. Antes era como una estación de recarga. Yo depositaba dinero y ella lo vaciaba. Al principio, Kale estaba agradecida por todo lo que hacía. Incluso cambié a su hijo de una escuela pública a una de las mejores escuelas privadas, la misma a la que asistió mi hija. Ella estaba realmente agradecida en ese entonces. Y cada vez que la llevaba a lugares agradables, lo apreciaba. Pero después de que nos casamos, su actitud cambió. Comenzó a actuar como si mereciera todo, como si lo hubiera ganado por sí misma. Esto empezó a molestarme, especialmente después de nuestro segundo aniversario. Sus expectativas seguían creciendo y quería todo de inmediato. Fue entonces cuando empecé a retraerme. Le dije que estaba gastando demasiado y que necesitaba moderarse. No lo tomó bien y comenzó a volverse distante. Llegaba a casa del trabajo y ella estaba fuera, de fiesta con amigos, dejando a su hijo de 6 años en casa o con su hermana. Terminé pasando más tiempo con su hijo que con ella. Estaba en un punto de mi vida en el que no quería dramas, así que la dejé hacer lo que quería. Pero dejé de poner tanto dinero en la cuenta. Esto la enfureció. No necesitaba nada excepto dinero. Así que, cuando reduje cuánto depositaba, empezó a pedírmelo directamente. Me resultaba difícil decirle que no en su cara, así que le di dinero unas cuantas veces. Pero cuando las demandas se volvieron excesivas, dejé de hacerlo. Ahí fue cuando se molestó de verdad. Me dijo que la estaba empujando a hacer algo que no quería hacer. Cuando le pregunté a qué se refería, solo dijo que lo descubriría pronto. Seguí siendo cuidadoso con el dinero. Y un día, Kale me dijo enojada, déjame aclararte algo. No me estás haciendo un favor al mantenerme. No mereces una esposa joven y hermosa como yo. Pero aquí estoy. Así que deberías estar contento y dejarme hacer lo que quiero. Después de decir eso, salió de la casa y no regresó esa noche. No me molesté en buscarla. Y cuando volvió al día siguiente, ambos actuamos distantes, manteniendo nuestro espacio mientras atravesábamos este camino difícil. Un día, llegué a casa temprano y la encontré en la cama con otro hombre. Era alguien a quien había conocido en el orfanato donde creció. Cuando entré, parecía que ni siquiera intentaba ocultarlo. El hombre salió de mi dormitorio abotonándose la camisa, nervioso. Pero antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, ya se había ido. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Y cuando lo asimilé, él ya se había marchado. No soy alguien que se violente o reaccione de forma exagerada en el calor del momento. Mirando hacia atrás, parte de mí siempre había sentido que algo así podría suceder. Así que cuando lo vi salir de mi dormitorio, ni siquiera me sorprendió. Entré en la habitación y la vi vistiéndose. No grité ni levanté la voz. Solo le pregunté tranquilamente si me estaba engañando y ella lo admitió. Pude notar que intentaba provocarme para obtener una reacción, pero no caí en su juego. En cambio, le pedí con calma que se fuera. No parecía sorprendida ni molesta. No discutió. Era como si ya lo estuviera esperando o lo hubiera planeado. Comenzó a empacar sus cosas, y fue entonces cuando me di cuenta de que su hijo no estaba en casa. Ni siquiera le pregunté dónde estaba. Ella tomó algunas de sus pertenencias y se fue de la casa. Una semana después, mientras yo estaba en casa, volvió. La vi, pero no dije nada, simplemente la ignoré. Me entregó los papeles de divorcio y me dijo que la estaba asfixiando y controlando y que necesitaba su libertad. Los papeles de divorcio sí me tomaron por sorpresa. Usualmente, cuando alguien como ella, que había estado viviendo de mi dinero, quiere un divorcio, significa que está planeando algo grande. Sentía que estaba detrás de mucho dinero,
así que fui directamente a la parte sobre la manutención. Efectivamente, estaba exigiendo $500,000 del fondo fiduciario de mis padres. Verás, vengo de una familia adinerada, y mis padres habían puesto unos $millones en un fideicomiso para mí, siendo su único hijo. Cale asumió que yo tenía acceso a todo ese dinero. Ahí fue cuando me di cuenta de sus verdaderas intenciones. Hace unos meses, estaba conversando con el comité del fideicomiso sobre algo y Cale lo escuchó. Me preguntó casualmente sobre el fondo fiduciario. No oculté nada, le expliqué pensando que no era nada, ya que esto fue al principio de nuestro matrimonio. Adelantemos hasta ahora, cuando exigió $500,000 del fideicomiso como parte del divorcio, no pude evitar reírme en su cara. Era obvio que no sabía nada sobre cómo funcionaba el fideicomiso. Me reí fuerte, diciéndole lo graciosa que era por pensar que podía poner las manos en ese dinero. Pero en lugar de echarse para atrás, apretó los labios y dijo fríamente que haría lo que fuera necesario para conseguir ese dinero porque, en su mente, ya le pertenecía. Sí, eso fue hace 5 días. Hoy hablé con mi abogado, y me dio algunas cosas en las que pensar antes de tomar decisiones importantes. Uno de los puntos que mencionó fue sobre el hijo de Cale. Aunque no soporto a Cale, no quiero que su hijo sufra por todo esto. Estoy considerando hacerme responsable de su educación. Aunque no es mi hijo biológico, no tengo problemas con él y siempre me ha importado. Pero aún estoy pensando las cosas y decidiré cuando tenga una visión más clara de cómo se desarrollará el divorcio. Los últimos meses han sido un torbellino. He estado tratando de dejar que todo se asiente antes de hacer algún movimiento. No he firmado los papeles del divorcio aún. Y Cale parece pensar que está en una buena posición. Cree que estoy demorándome porque quiero que vuelva. Pero está completamente equivocada. Lo que ella no sabe es que el fondo fiduciario no es mío para dar. Le pertenece a mi hija. Mis padres legaron todo el fondo a ella, y yo estuve de acuerdo con eso hace mucho tiempo. Mi negocio genera suficiente para cubrir mis gastos. Pero Cale no tiene ni idea de todo esto. Su abogado se acercó recientemente, sugiriendo que lleguemos a un acuerdo fuera de los tribunales. Argumentó que no había necesidad de una batalla legal prolongada si yo aceptaba sus demandas y finalizábamos el divorcio. Incluso tuvo el descaro de decir que, como no podía proporcionarle el estilo de vida que merece, lo mejor sería darle lo que le corresponde y dejar que siga adelante. Tuve que reírme de nuevo. ¿Qué es exactamente lo que le corresponde? No tiene derecho a nada. No merece nada. Ha estado viviendo de mi dinero y actuando como si fuera suyo. No cedimos a sus demandas y, en su lugar, decidimos llevar esto a los tribunales. No me molesté en destruir las ilusiones de Cale sobre el fondo fiduciario perteneciente a mi hija. Que siga viviendo en sus fantasías un poco más. Mientras tanto, ella ha estado haciendo todo lo posible para ponerme celoso. Todos los días publica fotos con su nuevo novio, en restaurantes caros, en días de spa, vacaciones, lo que sea. Está claro que usa el dinero de nuestra cuenta conjunta para financiar sus pequeñas aventuras con este tipo. Pero aquí está el detalle, nada de eso me molesta. Es casi risible. Está esforzándose tanto para provocar una reacción de mi parte, pero no pienso caer en su juego. Lo único que me importa ahora es proteger la herencia de mi hija y asegurarme de que Cale no reciba ni un centavo más de lo que legalmente le corresponde. Es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de que ha estado viviendo en un mundo de fantasía. Estuve poniendo dinero en la cuenta conjunta principalmente para la educación de su hijo. Pero Cale eligió gastarlo en su estilo de vida temporal y ostentoso. Para cuando quemó la mayor parte, ya no quedaba mucho. Así que dejé que lo gastara todo. No tenía sentido cerrar la cuenta anticipadamente, porque la mitad del dinero habría ido a ella de todos modos. No quería darle pistas sobre mi próximo movimiento, así que permanecí en silencio y dejé que las cosas sucedieran. Cuando el dinero se agotó, Cale esperaba que la cuenta se rellenara al comienzo del mes,
como de costumbre. Pero no lo hice. La dejé esperando. Me envió mensajes exigiéndome que depositara dinero para las cuotas de la escuela de su hijo y otros gastos del hogar, pero la ignoré. Fue entonces cuando se volvió abusiva. Mandó mensajes llenos de ira diciendo que me haría pagar cada centavo que estaba reteniendo. Después de sus insultos, fui al banco y cerré la cuenta conjunta debido a nuestro divorcio en curso. Tan pronto como recibió la notificación de que la cuenta estaba cerrada, estalló en ira, bombardeando mi teléfono con mensajes abusivos y mensajes de voz. Guardé cada uno de ellos, sabiendo que podrían ser útiles más adelante. También guardé algunas de sus fotos de vacaciones con su novio, donde se mostraba en bikini el mismo día de nuestra primera audiencia en el tribunal. Tuvo el descaro de presentarse con su novio adicto a las drogas. Ya hablaré de eso en un momento. Pero cuando la vi afuera del juzgado, estaba vestida de manera extravagante, actuando como si estuviera a punto de ganar todo. Me sonrió con arrogancia, pensando que estaba a punto de quedarse con todo lo que tenía. Al verla así, no pude evitar sentir lástima por su hijo. Estaba arruinando su vida, y personas como ella ni siquiera deberían tener la responsabilidad de criar a un niño. Crean individuos rotos y vacíos. Cuando comenzó la sesión en el tribunal, mi abogado presentó nuestro caso y el color desapareció de su rostro. Su reacción fue invaluable cuando mi abogado reveló que el fondo fiduciario que buscaba había sido legado a mi hija, no a mí, y que no tenía ningún derecho legal sobre él. Rápidamente apartó a su abogado y volvieron con un nuevo conjunto de demandas. Esta vez pidieron mi casa y una parte de mi negocio. Para su disgusto, tanto la casa como el negocio también pertenecían al fideicomiso, que estaba a nombre de mi hija. Después de que falleció mi primera esposa, mis padres sabiamente transfirieron la propiedad de la casa y el negocio al fideicomiso, sabiendo que algo como esto podría suceder. Mi padre me había advertido que podría ser vulnerable y atraer a mujeres que intentarían aprovecharse de mí por dinero. Tenía razón, y su previsión terminó protegiendo todo lo que valoraba. El plan de Cale para quitarme todo se desmoronó frente a sus ojos. El caso judicial dio un giro brusco a mi favor. No tenía derecho a las cosas que pensaba que le correspondían, y ahora se quedó solo con sus delirios de grandeza. Mirando atrás, ahora puedo ver que la advertencia de mis padres fue acertada en ese momento. Cuando me dijeron que podría enamorarme de alguien como Cale, me reí y les dije que era demasiado listo para que eso me pasara. Bueno, ellos tenían razón. A veces, personas como Cale, que parecen cariñosas y amorosas, solo están fingiendo. Solo interesadas en tu dinero. No culpo a nadie más que a mí mismo por no ver su actuación. Mi vulnerabilidad y soledad me cegaron ante sus verdaderas intenciones. Cuando se dio cuenta de que no podría obtener nada de mí, intentó exigir pensión alimenticia. Sin embargo, antes de que mi abogado tuviera la oportunidad de defenderme, el juez desestimó su solicitud, diciéndole que no se podían hacer nuevas demandas en el momento. El juez dejó claro que la sala del tribunal no era un centro comercial donde ella podía negociar a su antojo. El caso se pospuso y nos dieron una nueva fecha de audiencia 2 semanas después. Recibimos un nuevo conjunto de demandas de su parte. Quería 10,000 pesos al mes en manutención conyugal ya que no estaba trabajando, además de la pensión alimenticia para su hijo. Si no hubiera malgastado el dinero de nuestra cuenta conjunta en vacaciones y en presumirlo frente a mí, podría haber considerado ayudar con la educación de su hijo. Pero después de ver cómo usaba el dinero, me propuse no aceptar ninguna de sus demandas. Mi abogado y yo reunimos todo lo posible para prepararnos para la próxima audiencia, decididos a dejarla sin nada. Cuando volvimos a la corte casi un mes después, Cale apareció de nuevo. Pero esta vez su confianza y brillo se habían apagado. Sabía que su oportunidad de obtener algo de mí se estaba desvaneciendo. Mi abogado desmontó sus argumentos uno por uno. La demanda de pensión alimenticia para el niño fue la más fácil de rechazar, ya que el niño no era biológicamente mío. Intentaron argumentar que, como padrastro, tenía alguna obligación moral.
pero señalamos cómo Kale había estado usando el dinero de nuestra cuenta conjunta en vacaciones en lugar de la educación de su hijo. Le dije al tribunal lo mismo, que no tenía problema en ayudar con la educación del niño, pero ella claramente estaba malgastando los fondos para sí misma. En cuanto a su solicitud de 10,000 pesos mensuales, mi abogado presentó pruebas de sus vacaciones extravagantes con su novio, todas financiadas con mi dinero. También proporcionamos los mensajes abusivos y mensajes de voz que enviaba cuando dejé de darle dinero. Incluso presentamos una demanda por abuso verbal en su contra para demostrar cómo me había manipulado y maltratado durante el matrimonio. No fue tan fácil como suena, y hubo muchos obstáculos legales que superar. Pero al final, el tribunal desestimó todas las exigencias ridículas de Kale. El juez otorgó el divorcio basándose en su abuso verbal, manipulación y explotación financiera. No tenía ningún derecho sobre mi propiedad, ninguna posibilidad de recibir manutención para su hijo ni de obtener una asignación mensual. Nos preguntaron si queríamos seguir con alguna acción legal adicional, pero para mí, salir de ese matrimonio tóxico era suficiente. El plan de Kale para aprovecharse de mí había fallado completamente, y finalmente estaba libre de su control. Ahora puedo concentrarme en reconstruir mi vida y en asegurarme de que el futuro de mi hija esté protegido, tal como mis padres habían planeado. Pensé en demandar a Kale por todo lo que me hizo pasar, pero al final, decidí no hacerlo. Sabía que no tenía con qué pagar una compensación de todos modos. Mi principal objetivo era asegurarme de que no se fuera con un solo centavo, y lo logré. Ganar un caso así, especialmente contra una mujer, no es fácil en estos tiempos. Pero si eres honesto, cauteloso y contratas un buen abogado, es posible. Ahora estoy planeando visitar a mi hija y alejarme de todo este caos. Espero poder seguir adelante pronto. Esta vez, no voy a repetir el error que cometí con Kale. Dejé que mi soledad nublara mi juicio. Ahora me estoy enfocando en buscar maneras de mantenerme ocupado y distraído. El matrimonio está fuera de la mesa para siempre, si surge algo nuevo, les avisaré. Pero, de lo contrario, aquí es donde termina esta historia. Gracias por seguir mi historia. Y recuerden, no tomen decisiones solo porque se sientan solos o desesperados por tener a alguien a su lado. Por cierto, he estado merodeando por aquí y pensé en publicar una actualización ya que han salido a la luz algunas cosas nuevas. Como mencioné antes, mi divorcio con Kale ya está finalizado. Se había hartado de tener que pedirme dinero y no le gustaba cuando comencé a decir que no. Así que pensó que divorciarse de mí y llevarse $500,000 del fondo fiduciario era una mejor opción. Pues, qué ironía para ella, ya que no obtuvo ni un solo centavo. Hay algo que olvidé mencionar en mi última actualización sobre su novio. Durante el proceso de divorcio, descubrí que el hombre con el que estaba teniendo su aventura era, de hecho, el padre de su hijo. La había abandonado cuando quedó embarazada. Pero una vez que comenzó a presumir su lujoso estilo de vida en las redes sociales, él regresó arrastrándose hacia ella. Y, por supuesto, ella lo aceptó de nuevo porque es el padre de su hijo. Eso explica por qué estaba tan cómodo en mi casa, divirtiéndose con ella. Resulta que yo fui el otro hombre todo este tiempo, mientras él era el verdadero padre de su hijo. Bastante irónico, ¿verdad? Un par de meses después de regresar de visitar a mi hija en Pasadena, encontré una carta de Kale en mi buzón. La había bloqueado de todo, teléfono, correo electrónico, redes sociales. Así que esta era su única forma de contactarme. Supongo que podría haber venido a mi casa mientras estuve fuera durante esos 3 meses y haber dejado la carta. En la carta, se disculpaba por todo lo que me hizo. También me pidió, en términos humanitarios, que ayudara a su hijo. Al parecer, quería que pagara las cuotas escolares para que él pudiera continuar su educación. Curioso cómo de repente le preocupaba el futuro de su hijo después de haber despilfarrado todo el dinero que tenía. No estoy seguro de si responderé o haré algo al respecto, pero honestamente, después de todo lo que pasó, no me siento demasiado caritativo. Tuvo su oportunidad y la desperdició. Solo me alegra haber salido de ese desastre.
Como mencioné antes, inscribí al hijo de Kale en una escuela internacional. Solía asistir a una escuela comunitaria, pero quería darle una mejor oportunidad. Después de hablarlo con mi abogado, me dijo que, si realmente quería ayudar, podría pagar directamente a la escuela y evitar darle dinero a Kale. Sin embargo, también me aconsejó a nivel personal que me mantuviera alejado de ella. Me advirtió que podría seguir usando a su hijo como excusa para obtener más dinero de mí. Y tenía razón. Las cuotas escolares serían solo el comienzo, siempre hay costos adicionales para cosas como excursiones, proyectos y otras actividades. Kale habría encontrado alguna forma de usar esas razones para sacar más dinero de mí. Incluso si no lo hacía, no podría permitirse esos extras por su cuenta. Así que pagar solo las cuotas realmente no ayudaría al niño. Sentí pena por el niño, pero me di cuenta de que no había una solución real que no me dejara expuesto a más manipulación. Me siento agradecido de no haber tenido un hijo con Kale. Eso habría empeorado aún más las cosas, y solo puedo imaginar cuán desastroso habría sido todo. Afortunadamente, he logrado seguir adelante en estos últimos 3 meses. Vivir con mi hija me ha ayudado mucho. He comenzado a ir al gimnasio regularmente y tengo planes para hacer viajes en solitario para aclarar mi mente y obtener una nueva perspectiva de la vida. Gracias por seguir mi historia, y espero que otros puedan aprender de mi experiencia. Es importante controlar la vulnerabilidad y no dejar que nuble el juicio. Ahora, me encantaría conocer sus opiniones sobre toda esta situación. Algunas personas dicen que debería haber ayudado al niño a asistir a una mejor escuela, pero muchas otras argumentan que, como no es mi hijo, no es mi responsabilidad. Estoy de acuerdo en que es un entorno difícil para él, pero no es mi deber solucionarlo. ¿Qué piensan ustedes? Toda esta situación ha sido una verdadera montaña rusa, y no puedo evitar asombrarme por la audacia de algunas personas. Por cierto, si disfrutan historias como esta y quieren seguir involucrados, pueden apoyarme dejando un comentario, dando un me gusta y suscribiéndose. Publico a diario. Así que nos vemos mañana. Recuerden, siempre es genial ser amable.